¿Alguna vez has visto un milagro ocurrir frente a tus ojos? Entre aparatos y el silencio del hospital, una niña de 7 años y una imagen de yeso desafían todo lo que la medicina considera el final. En las calles heladas de la Ciudad de México, una niña de apenas 7 años llamada Luz María sobrevive día a día entre la indiferencia y el abandono. Sin familia, sin hogar, sin nada más que su fe inocente, la pequeña es encontrada inconsciente una madrugada, con los pulmones colapsados y el cuerpo destrozado por la neumonía. En el hospital, entre máquinas de oxígeno y tubos que la mantienen con vida, una enfermera llamada Socorro deja junto a su almohada un regalo silencioso, una imagen de yeso pintada a mano de la Virgen de Guadalupe. Lo que nadie imagina es que ese pequeño tesoro se convertirá en el ancla del alma de Luz María durante las noches más oscuras. Cuando los médicos pierden la esperanza y el reloj avanza hacia lo inevitable, la niña hace una oración tan pura, tan profunda, que desafía toda lógica médica. Entre la ciencia y la fe, entre la vida y la muerte, comienza un milagro que nadie podrá explicar. Antes de comenzar, escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Suscríbete al canal, porque así nos ayudas a crecer y a seguir trayendo más historias emocionantes como esta. Sé parte de nuestra historia. Había noches en que el frío de la Ciudad de México no perdonaba a nadie, y menos a una niña de 7 años que dormía arropada solo con cartones mojados y la esperanza de que el sol volviera a salir. Luz María no recordaba cuándo había dejado de tener un hogar. Tampoco recordaba el rostro de su madre, solo una voz lejana que alguna vez le cantó una canción de cuna que ya no sabía tararear. Lo que sí recordaba era el hambre, ese vacío constante en el estómago que nunca la dejaba en paz, ese dolor sordo que se volvía parte de su rutina. Las calles del centro eran su universo. Conocía cada esquina, cada puesto de tacos que cerraba tarde, cada bote de basura donde a veces encontraba algo que comer. Los vendedores ambulantes la conocían. Algunos le daban una torta a medio comer, otros simplemente desviaban la mirada. Para la mayoría, Luz María era invisible, pero ella no se quejaba, no sabía hacerlo, solo sabía caminar, buscar, sobrevivir. Una tarde, mientras hurgaba en un contenedor detrás de una taquería, escuchó la voz áspera de Don Chuy, el taquero que siempre olía a cebolla asada y cilantro. «Órale, chamaca, ten, esto sobró». Le extendió un taco envuelto en una servilleta arrugada. Luz María lo tomó con sus manos sucias y le dedicó una sonrisa tan grande que Don Chuy tuvo que apartar la mirada. No soportaba ver tanta gratitud por tan poco. «Gracias, señor», murmuró ella, con esa voz delgada que apenas se escuchaba entre el ruido del tráfico. «Ándale, ándale, y agárrate bien tu chamarra que hoy van a hacer un frío del demonio». Luz María asintió y se alejó despacio, mordiéndole al taco como si fuera el banquete más grande del mundo. No sabía que Don Chuy tenía razón. Esa noche, el frío sería despiadado. Cuando el sol se ocultó detrás de los edificios grises, la temperatura bajó como si la ciudad entera se sumergiera en hielo. Luz María buscó su refugio habitual, un callejón estrecho entre 2 edificios viejos, donde el viento no pegaba tan fuerte. Ahí acomodó sus cartones, se envolvió en una cobija rota que había encontrado semanas atrás y se acurrucó contra la pared. El frío se metía por todos lados. Le calaba los huesos, le entumecía los dedos, le hacía castañear los dientes. Intentó dormir, pero el aire helado le quemaba la garganta cada vez que respiraba. Tosió 1, 2, 3 veces. Cada tos le dolía más que la anterior. «Virgencita», susurró en la oscuridad apretando los ojos, «cuídame esta noche, ¿sí?» Era lo único que sabía rezar. Una oración corta, sencilla, que repetía cada noche desde que tenía memoria. No sabía quién le había enseñado a rezar, pero esas palabras le daban consuelo. Le hacían sentir que alguien en algún lugar la escuchaba. Pero esa noche, la Virgen parecía estar muy lejos. La tos empeoró. Luz María sentía que algo pesado le oprimía el pecho, como si alguien estuviera sentado sobre sus pulmones. Intentó respirar profundo, pero el aire no entraba bien. Se asustó. Quiso levantarse, pero el cuerpo no le respondía. El frío, el cansancio, el hambre acumulado, todo se juntó de golpe. Sus ojos se cerraron, y todo se volvió oscuro. Fueron las campanas de la iglesia cercana las que despertaron a don Rigoberto, el barrendero que limpiaba esas calles cada madrugada. Eran las 5 de la mañana cuando pasó frente al callejón y vio un bulto pequeño tirado
tirado en el suelo. «¡Ay, no!», murmuró acercándose rápido. Era Luz María. Estaba inmóvil, pálida como la cera, con los labios morados y la respiración casi imperceptible. «Niña, niña, despierta». La sacudió con cuidado, pero ella no reaccionó. Don Rigoberto sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Sacó su celular viejo y marcó a emergencias con las manos temblorosas. «Sí, una niña. Está muy mal. En el callejón de Bolívar con Madero. Por favor, apúrense». No pasaron ni 10 minutos cuando llegó la ambulancia. Los paramédicos bajaron rápido, con camillas y equipo médico. Uno de ellos, un hombre joven de ojos cansados, se arrodilló junto a Luz María y le tomó el pulso. «Está hipotérmica y tiene neumonía severa, casi seguro. Hay que llevarla ya». La subieron a la camilla con cuidado, como si fuera de cristal. Don Rigoberto los siguió hasta la ambulancia, aferrándose a la puerta. «¿Va a estar bien?», preguntó con la voz quebrada. El paramédico lo miró con tristeza. «Vamos a hacer todo lo posible, señor». Y con eso, las puertas se cerraron. Las sirenas comenzaron a sonar, y la ambulancia desapareció entre las calles vacías de la madrugada. Luz María llegó al Hospital General inconsciente. Los médicos la revisaron de inmediato. Temperatura corporal peligrosamente baja, saturación de oxígeno por los suelos, ambos pulmones comprometidos. La trasladaron directo a la sala de cuidados intensivos. Ahí, rodeada de máquinas que pitaban sin parar, de tubos que entraban y salían de su cuerpecito frágil, Luz María luchaba por su vida sin siquiera saberlo, y en ese cuarto frío, lleno de luces blancas y olores a desinfectante, comenzaba una historia que nadie podría haber imaginado. Socorro Mendoza llevaba 15 años trabajando como enfermera en el Hospital General. Había visto de todo: accidentes terribles, enfermedades que no perdonaban, familias destrozadas por la pérdida, pero nada la preparó para el día en que vio entrar a Luz María. Era su turno de noche, cuando la niña llegó a cuidados intensivos. Socorro estaba revisando los expedientes cuando uno de los médicos residentes le hizo una seña. «Enfermera Mendoza, necesito que revise a la paciente de la cama 7. Es una niña de la calle, neumonía bilateral, hipotermia severa. No sabemos si va a pasar la noche». Socorro asintió y caminó hacia la cama indicada. Lo que vio le partió el alma. Luz María era tan pequeña, tan frágil. Su piel morena estaba pálida, casi gris. Tenía el cabello enredado, lleno de tierra, las uñas negras de mugre, la ropa rasgada. Pero lo que más le dolió a Socorro fue ver su rostro. Incluso dormida, inconsciente, había una expresión de cansancio tan profunda que parecía llevar años en esos ojitos cerrados. «Ay, mi niña», susurró Socorro, ajustándole con cuidado la sábana. «¿Quién te cuidaba? ¿Dónde está tu mamá?». Nadie respondió. Solo el pitido constante del monitor cardíaco. Socorro revisó los signos vitales, ajustó el suero, verificó que el oxígeno estuviera fluyendo bien. Hizo todo lo que tenía que hacer, pero cuando terminó, no se fue. Se quedó ahí, de pie junto a la cama, mirando a esa niña que el mundo había olvidado. Esa noche, Socorro no pudo dormir. Llegó a su casa al amanecer, pero no descansó. Se quedó pensando en Luz María, en su carita sucia, en sus manos pequeñas llenas de cicatrices. Pensó en su propia hija, que dormía segura en su cuarto, con cobijas limpias y un estómago lleno, y pensó en la Virgen de Guadalupe. Socorro era devota desde niña. En su casa tenía un altar pequeño con velas, flores y varias imágenes de la Morenita del Tepeyac. Entre todas, había una que le gustaba especialmente, una figura de yeso pintada a mano que su abuela le había regalado antes de morir. «Cuídala, mija», le había dicho su abuela con los ojos brillantes. «Ella siempre te va a proteger». Y Socorro la había cuidado. La tenía en un lugar especial, la limpiaba con cariño, le prendía veladoras. Pero esa mañana, mientras miraba la imagen, sintió algo diferente. Un impulso, una certeza. «Ella la necesita más que yo», murmuró, tomando la figura entre sus manos. Esa misma tarde, cuando regresó al hospital para su turno, Socorro llevaba la imagen de yeso envuelta en una toalla limpia dentro de su bolsa. Esperó a que el área de cuidados intensivos estuviera tranquila, a que los médicos estuvieran ocupados en otra parte. Entonces se acercó a la cama de Luz María. La niña seguía igual, conectada a máquinas, respirando con dificultad, perdida en un sueño profundo del que tal vez no despertaría. Socorro sacó la imagen de yeso y la colocó con cuidado junto a la almohada de la niña, donde pudiera verla si abría los ojos. «Cuídala, Virgencita», susurró Socorro, haciendo la señal de la cruz. «Ella no tiene a nadie más», y se fue en silencio, sin decirle a nadie lo que había hecho. Pasaron 2 días. Luz María seguía estable, pero no mejoraba. Los médicos hacían todo lo posible: antibióticos,
antibióticos, oxígeno, suero, pero la neumonía era agresiva y el cuerpo de la niña estaba demasiado débil. El doctor Ramírez, el jefe de cuidados intensivos, revisó su expediente con el ceño fruncido. Es cuestión de tiempo, le dijo a Socorro. Su sistema inmune está destruido. No va a poder con esto. Socorro sintió que se le hacía un nudo en la garganta. ¿No hay nada más que podamos hacer? El doctor negó con la cabeza. Ya hicimos todo. Ahora solo queda esperar. Pero Socorro no aceptaba eso. No podía. Esa noche, cuando el hospital se quedó en silencio y la mayoría de las enfermeras se fueron a descansar, ella se quedó junto a la cama de Luz María. La niña respiraba con dificultad. Cada inhalación sonaba como un esfuerzo doloroso. Socorro le tomó la mano, tan pequeña, tan fría. «No te rindas, mi niña», le susurró. «Sé que estás cansada, sé que has sufrido mucho, pero todavía no es tu tiempo. Todavía hay algo para ti en este mundo». Y entonces sucedió algo inesperado. Luz María abrió los ojos. Fue solo un segundo, un parpadeo débil, confundido, pero sus ojos oscuros y brillantes se movieron despacio hasta encontrar la imagen de yeso junto a su almohada, y se quedó mirándola. Socorro contuvo la respiración. La niña no dijo nada, no hizo ningún gesto. Solo miraba la imagen con una intensidad que Socorro nunca había visto, como si reconociera algo, como si encontrara algo que había estado buscando toda su vida. Luego, sus ojos se cerraron de nuevo, pero algo había cambiado. A partir de esa noche, cada vez que Luz María tenía una crisis, cuando el oxígeno bajaba, cuando la fiebre subía, cuando los médicos corrían con urgencia, la niña abría los ojos y buscaba la imagen, y al encontrarla, se calmaba. Su respiración se estabilizaba, su pulso se normalizaba. Los médicos no lo entendían. «Es extraño», comentó el doctor Ramírez. «Justo cuando pensamos que va a colapsar, se recupera». Socorro no dijo nada, solo sonrió en silencio, porque ella sabía que no era casualidad. Sabía que esa niña, tan sola, tan olvidada por el mundo, había encontrado un ancla, un refugio, una madre, y la Virgencita no la iba a soltar. Los días pasaron y Luz María comenzó a despertar por momentos más largos. No hablaba, no tenía fuerzas para eso, pero sus ojos ya no estaban vacíos. Ahora había algo en ellos, una chispa, una esperanza, y cada vez que despertaba, lo primero que hacía era buscar la imagen de yeso. Socorro la observaba desde lejos, limpiándose las lágrimas en silencio. «Gracias, Virgencita», susurraba. «Gracias por no abandonarla». Pero la prueba más grande aún estaba por venir. Era una noche de viernes. El hospital estaba más lleno que de costumbre. Accidentes de tránsito, emergencias, gente que llegaba con dolores que ya no podían soportar. En cuidados intensivos, el ambiente era tenso. Los médicos iban de un lado a otro, las enfermeras corrían con charolas de medicamentos, las máquinas no dejaban de pitar. Luz María llevaba ya 2 semanas internada. Había mostrado pequeñas mejorías, la fiebre había bajado un poco, los niveles de oxígeno se habían estabilizado, pero su condición seguía siendo crítica. Los pulmones no terminaban de recuperarse y su cuerpecito estaba agotado de tanto luchar. El doctor Ramírez revisó sus estudios más recientes esa tarde y sacudió la cabeza con preocupación. «No me gusta cómo se ven estas placas», le dijo a Socorro. «Hay líquido acumulándose de nuevo. Si no mejora en las próximas horas, vamos a tener que intubarla». Socorro sintió un escalofrío. «¿Y si la intubamos?». El doctor la miró con tristeza. «Enfermera Mendoza, usted sabe cómo funciona esto. Un cuerpo tan débil, tan desnutrido. Si la intubamos, es muy probable que no vuelva a despertar». Socorro apretó los puños. No quería aceptarlo. No podía. «Voy a estar con ella esta noche», dijo con firmeza. El doctor asintió. «Haga lo que pueda, pero prepárese para lo peor». Cuando cayó la noche, Socorro se sentó junto a la cama de Luz María. La niña dormía inquieta, respirando con dificultad. Su pecho subía y bajaba con esfuerzo, como si cada respiro le costara toda su energía. El monitor cardíaco mostraba un ritmo irregular. Socorro le acarició el cabello, que ya estaba limpio y peinado, gracias a los cuidados que ella misma le había dado. «No te vayas, mi niña», susurró. «Por favor, no te vayas». Las horas pasaron lentas, pesadas. A las 11 de la noche, la saturación de oxígeno de Luz María comenzó a bajar, primero a 90%, luego a 85%, luego a 78%. Socorro se levantó de inmediato. «Doctor, está bajando rápido». El doctor Ramírez llegó corriendo, acompañado de otros 2 médicos. Revisaron el monitor, ajustaron el flujo de oxígeno, le inyectaron medicamentos, pero nada funcionaba. Los números seguían cayendo. 72, 68, 63. «Preparen la intubación», ordenó el doctor Ramírez con voz tensa. «No podemos
esperar más. Las enfermeras corrieron a traer el equipo. Socorro se quedó paralizada, viendo cómo todo se desmoronaba. Sintió que las piernas le temblaban. Quería gritar, quería rezar, quería hacer algo, lo que fuera. Pero entonces Luz María abrió los ojos. No fue un parpadeo débil como las otras veces. Esta vez abrió los ojos completamente, con una claridad que Socorro no había visto antes. La niña miró a su alrededor, confundida, asustada. Vio las máquinas, los médicos, las luces brillantes y luego vio la imagen de yeso junto a su almohada. Con un esfuerzo que parecía imposible, Luz María levantó su mano pequeña y temblorosa, la extendió hacia la imagen, tocándola con la punta de los dedos, y entonces, con una voz tan bajita que apenas se escuchó entre el ruido de las máquinas, murmuró: «Virgencita, ayúdame, no quiero morirme». Las palabras salieron entrecortadas, llenas de miedo, pero también de una fe tan pura que Socorro sintió que se le partía el corazón. «Por favor», siguió Luz María, con los ojos llenos de lágrimas. «No tengo a nadie, solo a ti, Virgencita». Y entonces cerró los ojos y apretó la imagen contra su pecho con las pocas fuerzas que le quedaban. El monitor cardíaco emitió un pitido largo y agudo. «Está entrando en paro», gritó uno de los médicos. Todo se volvió caos. Los doctores se movían rápido, gritaban órdenes, preparaban el desfibrilador. Socorro retrocedió, tapándose la boca con las manos, sintiendo que el mundo se le venía encima. «Cargando, todos atrás». El doctor Ramírez colocó las paletas sobre el pecho de Luz María. «¡Despejado!». El cuerpo de la niña se sacudió con la descarga eléctrica. El monitor seguía en línea recta. Otra vez, cargando. Segunda descarga. Nada. De nuevo, tercera descarga. Y entonces, como un milagro, el monitor emitió un pitido. Luego, otro y otro. El corazón de Luz María volvió a latir. Los médicos se quedaron congelados, mirando el monitor con incredulidad. El ritmo cardíaco se estabilizó. La saturación de oxígeno comenzó a subir. 65, 70, 75. «¿Qué?», murmuró el doctor Ramírez, sin poder creerlo. «¿Qué está pasando?». 80, 85, 90. La respiración de Luz María se volvió más regular, más profunda. El color comenzó a regresar a sus mejillas. Los médicos revisaban los monitores una y otra vez, sin entender lo que estaban viendo. «Esto no tiene sentido», dijo uno de ellos. Estaba en paro, su cuerpo estaba colapsando. ¿Cómo? Nadie tenía respuesta. Socorro se acercó despacio a la cama. Luz María seguía con los ojos cerrados, pero ahora su rostro se veía tranquilo, sereno, como si finalmente hubiera encontrado paz, y entre sus manos, apretada contra su pecho, seguía la imagen de yeso de la Virgen de Guadalupe. El doctor Ramírez se quitó los guantes con manos temblorosas. «Enfermera Mendoza», dijo en voz baja, «yo no soy un hombre religioso, pero lo que acabo de ver no tiene explicación médica». Socorro sonrió entre lágrimas. «No todo necesita una explicación, doctor. Los días siguientes fueron un milagro en cámara lenta. Luz María comenzó a mejorar de una forma que ningún médico podía explicar. Los pulmones se despejaron, la fiebre desapareció, el apetito regresó. Poco a poco, esa niña que había estado al borde de la muerte comenzó a volver a la vida. 2 semanas después, Luz María ya podía sentarse en la cama, ya podía sonreír, ya podía hablar. Y lo primero que dijo, cuando finalmente tuvo fuerzas para hacerlo, fue: «Gracias, señora Socorro, gracias por traerme a mi Virgencita». Socorro la abrazó con tanta fuerza que pensó que se iba a romper. Lloró como no había llorado en años. «No me agradezcas a mí, mi niña, agradécele a ella. Ella es la que nunca te soltó». Luz María asintió, mirando la imagen de yeso que ahora descansaba en la mesita junto a su cama. «Lo sé», susurró. «Esa noche, cuando tuve mucho miedo, sentí que alguien me abrazaba y no estaba sola». Socorro se limpió las lágrimas. «Nunca vas a estar sola, Luz María, nunca más». 3 meses después, Luz María salió del hospital. No fue sola. Socorro, que durante todo ese tiempo había luchado por encontrarle un hogar digno, finalmente logró lo imposible: convencer a su esposo de que abrieran las puertas de su casa para recibirla. «Es solo temporal», le había dicho Socorro al principio, «solo hasta que encontremos una familia que la adopte». Pero su esposo, don Mauricio, un hombre de pocas palabras pero de corazón noble, se había encariñado con la niña desde la primera vez que la conoció. «¿Temporal?», respondió con una sonrisa. «Esa niña ya es de la familia, Socorro, y lo sabes». Y así fue como Luz María dejó de ser la niña invisible de las calles frías. Ahora tenía un cuarto propio, con una cama limpia y cobijas calientitas. Tenía ropa nueva que le quedaba bien. Tenía comida caliente 3 veces al día. Tenía una familia que la quería. Pero sobre todo tenía algo que nunca había tenido antes:
un hogar. La imagen de yeso de la Virgen de Guadalupe encontró su lugar en el buró junto a la cama de Luz María. Cada noche, antes de dormir, la niña la tomaba entre sus manos y rezaba la misma oración que había aprendido en el hospital. Gracias, Virgencita, por no soltarme. Gracias por cuidarme cuando nadie más lo hacía. Gracias por darme una familia. Y cada noche, Socorro escuchaba esas palabras desde la puerta, limpiándose las lágrimas en silencio, agradeciendo ella también. Porque a veces los milagros no llegan con truenos y relámpagos. A veces llegan en silencio, envueltos en yeso pintado a mano, sostenidos por la fe de una niña que se negó a rendirse. Y a veces, solo a veces, lo imposible se vuelve realidad cuando menos lo esperamos. Luz María ya no era invisible, ahora brillaba. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario contándonos qué fue lo que más te conmovió. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte más historias que te llegarán al alma. Comparte este video con alguien que necesite un recordatorio de que los milagros sí existen. Tu like nos ayuda a seguir compartiendo estas historias de fe y esperanza. Nos vemos en el próximo video y que la Virgencita siempre te proteja.